Dios ha traído un renuevo para nosotros cuando descansamos. Es un tiempo de renuevo físico, amén. Pero estos días, al estar en el Congreso y cada vez que venimos a la casa del Señor, el Señor renueva nuestra vida espiritual y eso es hermoso. Cada día estar en la presencia del Señor es hermoso. Cada día, donde quiera que estemos, amén. Es una bendición grande. Gracias, pastora, por la invitación. Gracias a los pastores por la amabilidad. Pues quiero leer lo que dice la palabra en el versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Dice la palabra, reposará sobre él espíritu de Jehová. Amado Dios, gracias. Te suplicamos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Que la presencia de tu espíritu hable lo que necesitamos aprender. Gracias, Señor, por cada persona que está en este lugar. Gracias, Señor, porque atrás de cada persona hay una generación, hay familias, hay amigos, que en lo que aprendamos nos ayude para nosotros ayudar a otros. Muchas gracias, Señor. Amén. El Espíritu Santo revelando estrategias para nuestra lucha diaria. Cuando estamos, amados, enfrentando los momentos difíciles en nuestra vida, necesitamos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo es como una potencia, o es la potencia que coordina todas las armas espirituales. Cuando el Señor habla en Efesios capítulo 6, esta es la armadura, dice, ¿no? Desde la cabeza, el casco de salvación, la coraza, el cinto, los calzados, la espada, el escudo. Todo aquello funciona con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que activa toda palabra que ha sido declarada sobre nuestras vidas. Dios dándonos aquí en esta palabra para nosotros. Pero es el Espíritu Santo. Amén. Se dice que el Espíritu Santo es igual como el Departamento de Inteligencia o el Comando Central de las Fuerzas Armadas. Si la iglesia del Señor queremos vivir en victoria, pero no tomamos en cuenta al Espíritu Santo que está ordenando, viendo lo que nosotros no vemos, porque eso es el Departamento de Inteligencia. Empieza a indagar, empieza a investigar, empieza a meterse donde ni siquiera tenía permiso, ¿verdad? Entra, investiga, se mete y luego saca el informe y dice, esto está pasando, ahora pueden ir. Agarren a esta persona porque están todos los documentos aquí. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dice, escudriña lo profundo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo sabe todo lo secreto que hay en el Padre, en el Hijo. Él saca y lo revela a su iglesia. Él conoce todo lo que el enemigo está trabajando, sus tramas, sus artimañas. En el mundo espiritual, hermano, todo es real. El reino de las tinieblas es real. No es solamente que un diablito viene y te manda un dardito y eso nomás es. No es que vemos un demonio con sus orejas o sus cuernos grandotes y eso es. Hay un reino. Así como nosotros vemos en el mundo natural, también hay en el mundo espiritual. La palabra dice que el diablo puede cavar huecos, planea que hayan huecos, que el cristiano puede caer, prepara cárceles para meter a la gente, meter las almas a las cárceles.
a través del odio, la amargura, resentimiento, a través de las depresiones. La gente que cae en depresión, hermano, tenga cuidado con las depresiones. ¿Se acuerda que anoche hablé sobre el espíritu de astemia? Entonces viene, debilita, mete a la cárcel y estamos atados. A menos que nosotros entendamos que es importante el ministerio del Espíritu de Dios en nuestras vidas, para revelarnos lo que está allí oculto. Por eso, hermanos, en todo este tiempo que hemos estado orando por la nación, entendemos que hay un mover sobrenatural del Señor. Pero también el enemigo no ha quedado con los brazos cruzados. El enemigo está usando armas muy sofisticadas, es más, abiertas en contra de los hijos de Dios. Y si nosotros ignoramos, sí, que bueno que el Espíritu Santo, sí que hablo en lengua. No, eso es para los fanáticos. Hermano, muchas veces la palabra ha entrado y ha salido. Y no la asimilamos, no la guardamos, en peor, no la practicamos. Necesitamos del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que orar intensamente, continuamente, estar dispuestos a ser llenos, y no solo llenos, sino controlados por el Espíritu Santo de Dios. Hay una distancia entre ser llenados y controlados. Llenados todos los días, el Señor nos llena con su poder, nueva unción, etcétera. Pero ¿para qué? Para ser controlado. Cuando quieres irte por lugares donde no debes, te controla, te avisa, te dice hay peligro, cuidado. Ten atención, no vayas por ese lado. Nos da discernimiento, nos da las capacidades de tener dominio propio para evitar caer en las trampas del enemigo. El Espíritu Santo, hermano, Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, Él no va a ser enviado. Es necesario. Diga conmigo, es necesario. El Señor lo dijo, y la iglesia muchas veces menospreciamos, tenemos miedo. No, yo no quiero estar temblando, yo no me quiero caer. ¿Y quién le ha dicho a usted que ser lleno del Espíritu Santo siempre la gente se cae? No es así. El Espíritu Santo viene y te llena. Sí, es posible que me caiga, pero no todos los días me voy a estar cayendo. No en todas las manifestaciones del Espíritu me voy a estar cayendo, pero es para que Él me controle, para que Él sea mi Señor, para que sea mi Señor, para que sea mi Señor, gobierne mi vida. Y en el tiempo de intercesión, en el tiempo, hermanos, de clamor, en el tiempo de guerra espiritual, quiero decirle que necesita usted del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos de Él. No podemos ir a la batalla sin Él. El diablo, hermanos, y su reino es un reino de engaño, de mentiras, camuflajes, secretos, de tinieblas. Es real. No es ficticio. No es ficción. No tienes lucha contra sangre y carne, no es contra tu marido, tu hijo, no es contra las personas, no es contra el acreedor que te está insistiendo por la deuda. No, hay cosas atrás que influyen. No es, hermano, la gente que se levantó porque le dio la gana en este tiempo. Había una influencia espiritual atrás. Voy a hablar un poco más de aquello. Por lo tanto, necesitamos el discernimiento del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra en este versículo que hemos leído, que solo el Espíritu de Dios que mora en nosotros, Él será capaz, dice aquí, de darnos espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En otras versiones menciona, cuando dice espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, dice discernimiento. Entonces, para nosotros, hermanos, recibir las estrategias del Señor, para orar, para clamar, ver, cuidar nuestra familia, la iglesia, la nación, necesito discernimiento del Señor. Cuando hablamos del discernimiento, es la capacidad
espiritual de ver más allá de las apariencias y saber qué espíritu o qué motivación hay en el corazón de una persona. Atrás de todo lo que ocurre en una iglesia, atrás de lo que ocurre en la nación, ¿qué es? ¿Qué es? Por ejemplo, una persona puede estar llorando. Yo puedo ver por las apariencias. Ella está llorando y puedo pensar que es porque tiene dolor en el alma. Pero cuando el Espíritu viene con el discernimiento, el Señor me muestra que hay otras cosas que no es el dolor del alma. ¿Se da cuenta? Por eso inclusive los pastores, los líderes, tenemos que desarrollar, tenemos que pedir, tenemos que clamar para movernos en el discernimiento. Los guerreros, los intercesores, tenemos que aprender a movernos, hombres y mujeres, a desarrollar este don, esta capacidad que nos da el Espíritu de Dios. Y sin el Espíritu usted no puede tener el discernimiento. Necesitamos con urgencia el Espíritu del Señor. Me acuerdo en una oportunidad, estábamos en un encuentro, el encuentro con el Espíritu Santo, y había una hermana que estaba enamorando con ella un poco mayor, y estaba con una amistad con una persona. Esta persona estaba viendo a la iglesia, los dos, ella bastante nueva, y el Señor, cuando estaba orando, me mostró lo que iba a suceder, porque él lloraba y lloraba y lloraba, y yo me acerqué y yo pensé que ella tenía algo en su espíritu, en su alma, y por eso lloraba así desenfrenadamente. Entonces cuando yo me acerqué, me dijo el Señor, me mostró y me dice: dile que corte la relación, que yo voy a mostrarle algo. Ella sale del encuentro, habla con el varón y le dijo: hasta aquí, vamos a cortar hasta que el Señor nos diga lo que tenemos que hacer. El hombre se enojó, protestó, se enojó conmigo, y yo lloraba y decía: Señor, ¿qué pasó? Pero yo estaba segura de lo que el Señor me había hablado. Pasó 2 años. Ellos obviamente tuvieron un distanciamiento, él enojado, y ahí el Señor me dijo: yo voy a revelar, le dijo a la hermana, yo voy a revelar y te voy a mostrar lo que verdaderamente hay en el corazón de esta persona. Y él se enojó, protestó contra mí, protestó con todos los de la iglesia y se fue. 3 semanas después estaba casado con una mujer en Oruro. ¿Qué les parece? 2 años después, el hombre tuvo un accidente y quedó paralítico. Dios me había mostrado, y yo no le quise decir eso a la hermana porque el Señor me mostró y me mostró el hombre postrado en cama. Ya eso yo no le dije a la hermana, pero sí el Señor me mostró así. Solamente yo la vi que ella lloraba. Yo podía decir: ay, pobrecita, ¿qué estará pasando? Y puedo inclusive dar una palabra profética falsa. Pero cuando el Espíritu viene, no solamente te muestra por qué está llorando, cuál es la situación de la que está pasando la persona. Estaba una vez en el Brasil y había un varón que pasó y él estaba llorando. Y me acerco, yo estaba orando por él. Y el Espíritu Santo me dice: dile que todo lo que él está haciendo se arrepienta. Porque si no, va a venir el lazo del diablo y lo va a enlazar. Debe arrepentirse. Entonces, cuando hablé, le dije al hermano, y él rápidamente se limpió las lágrimas y se fue y se sentó. Estando yo allí, hermano, 2 días después que recibió esa palabra, él fue llevado a la cárcel porque él violó a una niña. Mire, hermanos, hay cosas que nosotros humanamente no vemos, pero necesitamos del Espíritu. Es igual cuando estamos hablando en la guerra espiritual. Usted sí o sí necesita del Espíritu. Cuando está clamando, cuando está gimiendo, cuando está intercediendo, en sus ayunos, en la vida diaria, necesitamos del Espíritu de Dios. Amén.
Es la destreza de comprender y aplicar la palabra de Dios con el propósito de separar todo lo que es error y todo lo que es verdad. No quiero hablar intensamente lo que es esto acerca del discernimiento. Quiero que vayamos a la palabra en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 14. Dice la palabra que David buscó la guía de Dios en los problemas que tenía. Él era rey, él podía obviar, él podía decidir, yo soy el rey y hago lo que yo quiero. Pero vemos como él, dice la palabra, que buscó de Dios. Leamos lo que dice la Escritura. Capítulo 14, versículo 8. Oyendo los filisteos que David había... Primera Crónicas, ¿sí? Primera Crónicas 14:8. Oyendo los filisteos que David había sido ungido, aleluya, diga conmigo, yo soy ungido, aleluya. Dice, rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David los oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová dijo, sube, porque yo lo entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim y allí los derrotó David. Luego David dijo, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David dijo que los quemasen. Y volvieron los filisteos a extenderse por el valle. David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir el estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti, aleluya, y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al enemigo y el ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Jebe. Y la fama de David fue divulgada sobre toda aquella tierra. Y escuche bien, y Jehová puso el temor de David sobre las naciones. Es un claro ejemplo. Y otro que menciona la palabra en otro pasaje, si nos alcanza el tiempo voy a mencionar. Dice aquí la Escritura, este rey era un hombre que estaba enfrentando un momento difícil. Dice la palabra empezando que era un hombre que había sido ungido, David ungido sobre el rey de Israel. Un cristiano que vive bajo el poder del Espíritu Santo no debe ser sorprendido en los ataques. La unción, así como viene para servir, para multiplicar, para ver la mano del Señor, milagros, sanidades, prodigios y vivir en victoria. El Espíritu de Dios da esas capacidades, ¿verdad? Pero también eso alerta al enemigo. Entonces usted no puede sorprenderse de que va a venir prueba. El cristiano tiene que saber, es más, cristianos y no cristianos, pasamos prueba. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y si el Señor venció, nosotros también. ¿Cuánto dicen amén? Entonces no se sorprenda de los problemas. Aleluya. No se sorprenda. Aleluya. Dice que escucharon que David fue ungido. Y no fueron para abrazarlo y felicitarle. Fueron para atacarle. Entonces, ¿por qué se sorprende cuando usted vive en la unción del Espíritu? Cuando usted vive en la abundancia del Espíritu, cuando usted vive en la abundancia del Señor, ¿por qué se sorprende que venga ataque? Porque usted es cristiano, sea valiente. Usted tiene que saber, tiene que apercibirse de que en cualquier momento va a venir las circunstancias difíciles. Pero la cosa es que el Señor nos capacitó y tenemos que entender esa verdad. Amén. Nos dio armas poderosas, la palabra, la
la fe, el Señor Jesús, la armadura de Dios, el ayuno, la oración. Hay muchas armas que el Señor nos ha dado. Cuando usted ya oró, usted ayunó, usted clamó, usted hizo ayunos, etcétera, etcétera. Alabe. Alabe, 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 alabe al Señor, un arma poderosa. Pero si nos olvidamos y en cada prueba nos desmayamos como condorito, ¿verdad? Patas arriba. Ay, yo no sabía por qué, Señor. ¿Por qué me está sucediendo esto? Dice aquí la palabra que oyendo los filisteos subieron en contra de David. Y mire, dice, y vinieron los filisteos y se extendieron de Japa. No solamente vinieron contra David, fueron y se establecieron alrededor, establecieron sitio. El enemigo muchas veces viene y pone sitio alrededor de nuestras casas, nuestras familias, a través de la iglesia. En el mundo espiritual es así, empieza a acercarla y no sabemos si pareciera que usted está en una cueva y quiere salir y le meten otra vez adentro. ¿Le ha pasado? Usted da una prueba y parece que no sale y viene una y viene la seguidilla, una, otra. Quiere salir y le hunden. Quiere salir y te meten otra vez como si algo te jalara. Son los sitios. Son los sitios del enemigo. Usted tiene que discernir. Y si usted no los puede discernir, obviamente, hermano, que humanamente no se puede hacer, necesita del Espíritu. ¿Qué está sucediendo en mi matrimonio? Estamos intentando, estamos queriendo hacer las cosas bien y viene otra cosa. Son los sitios espirituales. Avance, limpie su casa, decida caminar en victoria, decida, Espíritu Santo, ¿qué está sucediendo en mi casa? ¿Qué está sucediendo con mi marido? ¿Qué está sucediendo conmigo? Saca las intenciones de mi corazón, saca las intenciones. ¿Qué cosa hay aquí adentro que me está impidiendo que verdaderamente ame a mi marido, ame a mi mujer? Que ame de verdad a mis hijos. ¿Qué está impidiendo que ame a mi padre, a mi madre? ¿Qué está impidiendo? Hermano, hay sitios que el enemigo hace, crea, viene y se establece. Dice la palabra en otro pasaje que el enemigo fue y se estableció con sus carros, con sus caballos y toda la tracalada de bichos. Necesitamos del Espíritu para saber qué es lo que está sucediendo. Me acuerdo en una ocasión en la iglesia, venían los hermanos, se sentaban, muchos se dormían, ni siquiera para decir en tiempo de verano, porque allá sube un poquito el sol, ya están. Yo le dije, no exagere, no, pastor, está haciendo calor, yo estoy feliz, chocha, le digo, ¿no? Pero ellos sufren. Y me acuerdo que yo le decía, Señor, ¿qué está pasando? Señor, muéstrame, Señor. Era como que tenían algo pesado en los pies, que apenas caminaban. Aún yo veía en el mundo natural que eso estaba pasando. ¿Qué está sucediendo, Señor? Y oré. Espíritu Santo, muéstrame. Y lloraba, muéstrame. Y no fue una oración, hermano, de un día, de una semana. Y un día el Señor me mostró. Estábamos en un tiempo de ministración, como hermoso y felicidad del Ministerio de Alabanza. Sigan, hermanos, demos un fuerte aplauso al ministerio. Amén. Gracias, chicos, gracias. Sigan adelante, sigan. Y yo subo y empezamos a cantar. Yo le digo, pongan esta canción. Yo no soy de las que canta, nada, pero yo sentí en ese momento dirigir una alabanza extra micrófono. Y mientras estábamos allí, el Señor desató su gloria. ¿Y sabe qué me mostró el Señor? Los hermanos tenían un casco en sus cabezas. Era un casco de hierro. Todas sus cabezas, casco de hierro. Y me dijo, Ilse, eso es lo que impiden que ellos no escuchen la palabra y no la practiquen la palabra. Ese casco el diablo les ha colocado porque ellos han dado lugar con su mente a cuestionarme. Y el diablo ha venido y ha saturado sus cabezas y ellos han dado legalidad. Algunos nomás tenían sus cabezas descubiertas y había fuego en sus cabecitas. Algunos, la mayoría tenían, hermanos, esos cascos de hierro.
Así me quedé. Yo le dije, Espíritu Santo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y me dijo el Señor, diles que pongan la mano en la cabeza y ellos tienen que sacarse. Ellos tienen que ordenar que salgan. Yo estoy aquí para perdonar, yo estoy aquí para liberar, pero ellos tienen que sacarse, tienen que decidir. Y oramos una liberación terrible, una liberación terrible. Y paz se desató, hermano. Y inclusive lo pude ver en el mundo natural, lo que había hecho el Señor en esa mañana. Hermanos, hay cosas que nosotros no vamos a ver. Los pastores sí o sí necesitamos, ¿verdad, pastora? Sí o sí lo necesitamos. Usted no puede decir tal vez mañana pasado, no, la pastora es la que tiene discernimiento. No, hermano. Usted como varón necesita el espíritu de discernimiento de su casa para ver cómo está su matrimonio, para ver cómo está su familia. Usted, mujer, necesita el discernimiento para ver qué es lo que está sucediendo con su marido, con sus hijos, lo que está sucediendo a su alrededor. Necesitamos, hermanos, el Espíritu de Dios. Entonces no se sorprenda por lo que haga el enemigo. Esté atento. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos adelante. David, en lugar, hermanos, de quejarse, en lugar de protestar, en lugar de decidir tomar las cosas en sus propias manos, empezó a buscar al Señor. Me encanta esto. Cuando dice la palabra del Señor que él consultó a Dios en el versículo 10. David, en lugar de depender de la fuerza humana, de su ejército, él tenía gente, tenía ejército. En vez de solamente depender de su propia sabiduría. Recuerda que dice la palabra que hay una sabiduría de lo alto del Espíritu Santo, pero hay una sabiduría animal. Necesitamos discernir la sabiduría del Espíritu. Aleluya. Y dice en Zacarías 4:6, no es con fuerza, no es con caballo, no es con esto, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Es con el espíritu, es con el espíritu, es con el espíritu. Aleluya. Y dice David, sabía que el enemigo había venido y se había establecido alrededor de Israel. En la nación estaba siendo atacada. Mas él que dijo, alístense chicos, listo, vamos a pelear, carro y caballo y todo lo que tenemos. Consultó a Dios. Diga conmigo, consultó a Dios. Consultemos a Dios, hermanos. No confíes en cuántos años tienes de cristiano. Confíe en Dios, busque a Dios, consulte a Dios. Pequeñas cosas, grandes cosas, consulte a Dios. Consulte, dígale a su hermano que está al lado, consulta a Dios. Aleluya. David recibe la palabra, aleluya. Eso me encanta, que cuando alguien busca a Dios, siempre habrá una respuesta. Consulte a Dios y usted verá cómo Dios le habla. Pregúntele a Dios, Dios le va a dar la respuesta. Diga, ¿qué hago, Señor? El Señor está listo. Y dice aquí la palabra que él consultó y Dios le habló. Dios le habló. Leamos el versículo 10 cuando dice, entonces David consultó diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo, ¿qué le dijo? Sube, porque yo los entregaré en tus manos. Aleluya. La respuesta de Dios no se deja esperar, está allí cuando dependemos del Señor. Amén. Cualquier circunstancia pida, consulte. Dios, hermanos, dará la respuesta. Qué maravilloso es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es importante comprender que Dios quiere guiarnos y revelar sus planes. Necesitamos aprender a consultar para recibir la palabra rema. La palabra rema.
La palabra rema, la palabra apropiada, la palabra actual, la palabra revelada para ese momento. La palabra revelada con un kairos poderoso. Lo que Dios le habló hace un año, usted no puede seguir con esa misma palabra, enfrentar el problema de hoy. Usted necesita enfrentar el problema de hoy con la revelación del Señor para hoy. Porque el problema puede ser similar, pero es otro. Y usted necesita la palabra directa de Dios, donde Dios dice así, 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 vas a vencer. Oraba por uno de mis hijos y le decía: Señor, ¿qué tengo que hacer? Y he orado, he ayunado. Dime, Señor, ¿qué tengo que hacer con este hijo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? Y el Señor me ordenó. Yo tenía que hacer 40 días de decretos sobre él. Decretos de la palabra. Y me fui y busqué las promesas, decretos todos los días, todos los días. Todos los días. Y me dijo el Señor: no solo eso, todos los días vas a poner en el altar de fuego a tus hijos. Ya no solamente me habló de uno, sino a los 4. Vas a poner en el altar de fuego. En el altar de fuego vas a poner 40 días. Uno de mis hijos, hermanos, el menor, estaba pasando en ese tiempo momentos muy difíciles. Y no estaba yendo a la iglesia. Y me acuerdo que ya yo estaba terminando los 40 días y yo estaba aquí en Santa Cruz predicando la palabra. Cuando mi esposo me manda una foto y me dice: mira, tu hijo está en la iglesia. Gloria a Dios. Justo en los 40 días, como el Señor me dijo, terminó los 40 días, mi hijo, yo estaba en la iglesia. Y ha cambiado así totalmente. Dios haciendo, hermanos, yo puedo seguir orando, siguiendo golpeando al aire. El apóstol Pablo dice: no golpees al aire. Por eso necesitamos la guía del Espíritu. Estábamos sacando un préstamo del banco. Estábamos comprando una casita y quisimos sacar un préstamo. Y cuando todas las personas, bueno, las personas que mi esposo habló, le digo: pastor, le vamos a dar. No tenga problema, no va a haber problema, etcétera. Solo presente estos papeles y listo. Hasta el colegio le dio un aval porque necesitaban boleta. Y miraron todo y dijo: no hay problema. ¿Cuánto podemos pagar? Nosotros podemos pagar. Sí, no hay problema. Pasó una semana. ¿En cuánto tiempo va a salir? Yo creo que unas 2 semanas, 3, tal vez digamos un mes. Y no pasaba nada. No salía. Y cada semana mi esposo iba a averiguar y sin darnos cuenta ya había pasado como 5 meses. Un día dije: Señor, esto tengo que lidiar espiritualmente. Y me entré a 3 días de ayuno. Le dije: Señor, quiero que me muestre qué está pasando, Señor. No quisiera, Señor, que nosotros sigamos siendo engañados. Necesito saber, porque si no se da este crédito, usted sabe por qué. Pero yo necesito que ahora, Señor, se defina. Muéstrame, Señor. Y el primer día estuve orando, mejor dicho, arrepintiéndome de todo. Buscando. Al día siguiente, el Señor me dijo: vaya a la montaña. Y me fui solita a la montaña. Y allí me puse a adorar al Señor. Y en medio de la adoración me dijo el Señor: Ilse, no va a salir el crédito. No va a salir. Y yo lo he dispuesto que así sea. Amén, Señor. Me sequé las lágrimas. Gloria al Señor. Bajé de la montaña. No le dije nada a mi esposo. Pero yo tenía paz. Yo sabía que no iba a ser. Yo decía: Señor, ahora dale paz a él. Dale paz, Señor, a mi esposo. Porque él tenía toda la mirada y la esperanza en ese crédito. Entonces, al día siguiente me dice: hoy es el día viernes, hoy me tienen que dar la respuesta en el banco. Le dijo: esposo mío, prepárese para lo negativo o para lo positivo. Pero creo que debes prepararte tal vez por lo negativo.
Me miró nomás. Vuelve a mediodía, yo lo noté, su carita tristona, no me dijo nada, almorzamos. Y ya recién en la noche me dice, Ilse, quiero contarte de que no ha salido el crédito. Gloria a Dios, papito, el Señor me habló, así que yo estoy en paz. ¿Cómo que sabía? Sí, Dios me habló. Y Dios tiene propósitos, mi amor. Dios sabe por qué. Gloria a Dios, aleluya. Yo podía estar dilatando. ¿Cuándo y cuántas cosas dilatamos en la familia? ¿Cuántas cosas dilatamos los que son jóvenes? Dilatan los matrimonios, las familias. Que el tiempo solucione. No. Está nuestro matrimonio cayéndose. Y vamos a decir, no, el tiempo va a sanar. Nada, señor, nada, señora. Tenemos que buscar al Espíritu para que Él defina, para que Él corte, para que ponga el hacha donde tiene que poner. ¿Están conmigo algunos matrimonios aquí? Hay que poner el hacha. Espíritu Santo, pon el hacha en esta área de mi vida. Pon el hacha. Que se corte. Por eso necesitamos del Espíritu. Esa palabra rema para el momento correcto, el momento adecuado. ¿Están conmigo? Aleluya. El año pasado, en el mes de febrero, el Señor, hay un grupo de pastoras en Sucre que estamos orando por todo el país. Y el Señor nos llevó a Potosí, nos llevó a Oruro, etc. Y el Señor nos habló para ir a La Paz. Y yo dilataba mucho la cosa. Porque para ir nosotros tenemos que tener una legalidad. Eso quiere decir que tenemos que estar bajo la cobertura de un pastor que nos acepte. No podemos ir a la deriva, sí, vamos a ir a orar y nada más. Tenemos que tener una cobertura. Por ejemplo, en Tarija no nos dieron. Dijeron, no, les vamos a avisar, etcétera. Entonces dijimos, no hay problema, pastor. No estamos, solo queremos obedecer en el Señor. Nos dirá cuándo. Pero la cosa que aquí en La Paz el Señor nos dijo que deberíamos ir a orar y apoyar a los hermanos allá. Yo le dije, inclusive le dije al Señor, pero Señor, hay un montón de pastores, iglesia, La Paz es grande. Señor, ¿qué sentido que vamos nosotros? Según mi perspectiva. Y el Señor me dijo, no, van a ir. Así que nos fuimos. Fuimos varias pastoras de Potosí y también creo que algunas pastoras de aquí también fueron. No sé si fue usted pastora, no recuerdo. Y saben, hermanos, allí el Señor empezó a revelar muchas cosas. Nosotros teníamos la información de que había un reloj, ¿sabían, no es cierto? En la plaza principal había un reloj y este reloj marcaba al revés. En vez de que vaya a marcar, iba al revés. Nosotros ya teníamos la información, pero yo no lo había visto personalmente. Y marcaba, y el Señor nos habló que obviamente esto pusieron los brujos. Entonces, ¿para qué? Para que el país avance según los designios de los ancestros. Entonces, marcaba según el control de los hechiceros y de los brujos. Así que estuvimos orando, clamando y después fuimos a hacer una caminata de oración y llegamos con una pastora de La Paz, me llevó fuimos por la plaza principal y me dice, mire, es cierto, mire el reloj. Y yo miro, oramos, hermano. Como les decía ayer, desde aquí me dio una ira y en el espíritu sacamos esa basura. Bolivia no va a caminar bajo tus instrucciones. Todo principado, potestad que ha tomado mi nación van a soltar, retroceden y eso sale de ahí. Y empezamos, hermano, a orar. Volvimos a la iglesia, volvimos a hacer guerra espiritual. Y luego nos fuimos a hablar con la ministra de Cultura. El Señor nos permitió hablar. Fuimos, oramos, le dimos instrucciones. El Señor me dio palabra inclusive para que ella pueda entregar a la presidenta, porque la presidenta quería recibirnos, pero justo tenía una sesión, ya no le alcanzó. Pero nos reunimos con la ministra, una mujer de Dios, una mujer hermosa, preciosa, de pollera, sus trenzas. Pero qué dama, esa dama de la cultura. Hermosa mujer.
Y allí ella estaba, y soy cristiana, tantos años de cristiana, una mujer llena del Espíritu, una mujer llena de la presencia del Señor, impresionante la mujer. Y yo digo, wow, Dios puso en su tiempo personas así. Así es que le damos, oramos y todo eso, hermano, y nos venimos cuando unos días después la presidenta dio la orden para sacar eso. Primero lidiamos espiritualmente y nuestros ojos físicos vieron el poder de Dios. Ustedes vieron en las noticias, ¿verdad? Que fue sacado ese altar que habían edificado, que sacrificaban a niños, sacrificaban animales, personas desaparecían en ese altar dentro del palacio. Todo fue sacado, pero antes tuvo que lidiarse espiritualmente. Estaban los guerreros, Dios estaba dando discernimiento. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el único que sabe lo que hay atrás de las intenciones del corazón, dice la palabra. Nadie conoce, solo el Señor, y tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Hace poco una pastora fue a La Paz y fueron solamente por un viaje de vacaciones los esposos. Y mientras estaban por el lugar de Copacabana y el guía estaba explicando, y él dice, estas montañas, dice, pueden ver, estas son 12 puertas. Y en estas 12 puertas, dice, estaban cerradas. Y desde el 2015, todas estas puertas se abrieron porque había solo una que estaba abierta y todas las demás habían sido cerradas. Había una placa con las cuales habían cerrado. Y de pronto en el 2015 se cayeron esas placas y se vieron las 12 puertas. Y él explicaba, el guía dijo, esto en el tiempo de los incas, entonces ponían a 12 niñas de 10 a 12 años, las ponían en estas puertas y los rayos del sol, el primer rayo del sol que caía en cualquiera de estas niñas eran sacrificadas. Y en ese tiempo, cuando empezaron a influenciar, hermanos, con los brujos, se abrieron y se activaron. En los años que han perdido, hermanos, niños y niños y niños de esa edad han sido trabajados, han sido menoscabados, han sido matados, han sido sacrificados, han sido violados, han desaparecido muchos niños. En La Paz, hermanos, desde el 2015 hasta hace 2 años atrás era increíble. Aquí también, ¿verdad? En Sucre, hermanos, en uno de sus años encontraron un container a una hora de Sucre, y en el container cuando abrieron habían 15 niños. Eran niños que habían desaparecido. El chofer no estaba, todos habían desaparecido, solo estaban ahí abandonados. Pero estos niños habían desaparecido ya algunos días. Hermanos, cuando hablamos del mundo espiritual es tan real. Entonces solo con el discernimiento, con el Espíritu Santo que muestra lo que está sucediendo. Cuando la pastora vuelve, entramos a 7 días de oración y ayuno. Le dije, esto no podemos orar así, nos emocionamos y oramos. No, necesitamos clamar, necesitamos ayunar, que el Espíritu Dios nos diga lo que está sucediendo. Y así empezamos. Hermanos, necesitamos la palabra rema. ¿Cuántos dicen amén? La palabra rema, la palabra oportuna, la palabra dada por el Señor para el momento, la ocasión. Mas David, dice la palabra, obedeció. Diga conmigo, la obediencia. Dice la palabra que él obedeció, no se quedó con la palabra, no se quedó con la instrucción. ¿Qué tal si él hubiera recibido y después diga, bueno, Señor, es buena la palabra, pero voy a hacer mis caprichos? Tenemos que escuchar y luego obedecer. Y dice la palabra que Dios rompió mis enemigos en mis manos, como se rompen las aguas. ¿Qué quiere decir esto? David estaba diciendo, no fue por mis propias fuerzas, sino la fuerza sobrenatural del Señor. Dele el aplauso. Hay cosas que se van a lidiar.
sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. Habrá sanidad en tu familia, sanidad en tu matrimonio, sanidad en la iglesia, sanidad en la nación, sanidad en medio de nuestro pueblo, cuando nosotros decidimos buscar la presencia del Espíritu Santo. Amén. No podemos dejar a un lado, no podemos decir, bueno, no puedo hacer esto, porque quiere decir que somos una iglesia inoperante si dejamos a un lado al Espíritu Santo. Y mire, sigue mencionando, dice la palabra que el enemigo vuelve a atacar. No puedes para siempre disfrutar tus victorias. Mucha gente tiene victoria, mucha gente tiene bendiciones, mucha gente es movida con los milagros de Dios y queda impactado, queda enamorado con las victorias. Sin embargo, el enemigo puede venir con otra prueba. Por lo tanto, hace rato dije que debemos estar alerta, velad y orad. Amén. No se enamore de las bendiciones, glorifique, exalte, sea feliz, pero esté en alerta. Cualquier cosa puede venir. Vamos a estar alerta, vamos a estar firme. Hijita, hijito, estamos pasando eso, vamos. Dios nos dio la victoria en la anterior prueba, también nos va a dar la victoria ahora. Vuelve el enemigo y David, ¿qué hizo? Vuelve a consultar a Dios, aleluya. Pero ayer, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué voy a hacer, Señor, en esto? Y el Señor le dijo, ahora no vayas por delante, vaya por la retaguardia, aleluya. Vaya así, le dio las instrucciones. No vayas por adelante, vaya por la retaguardia. Y vas a escuchar. Yo voy a caminar encima de las copas de los árboles. Se van a mover y vas a escuchar un ruido. Al escuchar ese ruido, vas a entender que es el momento de atacar y sales y atacas y vas a tener la victoria. Y dice que David lo hizo así y el Señor le dio la victoria. ¿Es importante escuchar al Señor? Es importante. Es importante escuchar al Espíritu de Dios, que Él en todo momento traiga un discernimiento. Póngase de pie. Consultar al Señor, hermanos, es mostrar nuestra dependencia del Señor. Mostrar nuestra dependencia del Espíritu. Mostrar dependencia de la palabra del Señor. Necesito el discernimiento. Que esta palabra no quede, hermanos, aquí. Dice que en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1, dice que debemos oír la palabra, guardar la palabra y practicar la palabra. La vivencia del Espíritu Santo en nuestro diario vivir, para conducirnos como esposos, como esposas sabias, prudentes, para ser obedientes los hijos, que honremos, sirvamos al Señor, que podamos discernir los tiempos hermosos del Espíritu en este tiempo, hermanos. Mucha de la iglesia está siendo debilitada, distraída. Necesito trabajo. Nos hemos olvidado del Señor. No queremos servir al Señor. Otro que lo haga. Como una hermana me dijo, ya yo serví, pastora. Y le digo, ¿y quién te dijo que ya terminó tu labor de no servir al Señor? No, ya yo he servido. Que otros sirvan. Amén, hermano. Gloria a Dios por su vida. Usted todo lo que hizo, lo hizo para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted no quiere servir, amén.
cuando alguien a mí me dice no, yo no la vuelvo a tomar en cuenta. Yo soy así. Señor, hasta que tú ordenes. Es tiempo de la iglesia, de la vivencia del Espíritu de Dios. Lo que el Señor quiere que yo haga. El Espíritu de Dios está llamando a un pueblo lleno de discernimiento, de sabiduría, de entendimiento. Y no lo va a conseguir solo por leer cualquier libro. Lean los libros devocionales, a mí me gustan, pero léanse la palabra, empápese de la palabra, empápese del Espíritu. Allí levante la mano. Gracias, Señor.